sacrum convivium, o sacrum convivium, o sacrum convivium. En los tres evangelios sinópticos nos encontramos con un relato que conocemos como la tempestad calmada. Jesús, acompañado de sus discípulos más íntimos y de otros pescadores, decide atravesar el lago de Galilea de una orilla hacia la otra. Crucemos a la otra orilla, comienza el relato según Marcos en el capítulo 4, versículo 35 a 41. Crucemos a la otra orilla. Y en eso que están cruzando el lago, Jesús, cansado de haber estado predicando, de haber estado en contacto con tantos enfermos y dolientes, se queda dormido, apoyando la cabeza en un almohadón en la popa de la barca, y se desata una terrible tempestad que pone en peligro la vida de todos los que están atravesando el lago. Entonces sus discípulos lo despiertan diciéndole: ¿no te importa que nos ahoguemos? Y el Señor da una orden al viento diciéndole: silencio, cállate. La misma orden que en el capítulo 1 da Jesús al primero en ser beneficiado con sus curaciones milagrosas. Un hombre poseído por un demonio. Cállate. Y sobreviene una gran calma. Se resuelve la situación y Jesús cuestiona la fe de sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Nosotros podríamos tener al menos dos vías de interpretación de este pasaje. Si nos inclinamos a pensar que es la crónica de un acontecimiento, de un suceso en la vida de Jesús y sus discípulos, bueno, vamos a llegar a la conclusión de que Jesús tenía un gran poder que era capaz de dominar a las fuerzas de la naturaleza. Pero también podríamos seguir otra línea interpretativa, pensando que este relato es más bien una teología con forma de historia que trata de mostrar de algún modo la fe de las primeras comunidades cristianas, que fue identificando cada vez más a Jesús con el Señor, es decir, con Adonai, con Dios mismo. Yo me inclino más bien a pensar de esta manera, ¿no? Es decir, los primeros cristianos, teniendo como base relatos, textos del Antiguo Testamento, los usaron para compartir entre ellos y con otros su fe en Jesús como el Kyrios, el Señor. Si nosotros leemos el Salmo 107, pensemos que el libro de los Salmos es el libro de oración de los judíos, o sea que lo conocían muy bien porque sus oraciones eran fundamentalmente el libro de los Salmos. En el Salmo 107, versículo 23 en adelante, leemos: los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo y se tambaleaban dando tumbos como ebrios, y su pericia no les valía de nada. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar.
Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Yo me inclino entonces a pensar que este relato de los sinópticos tiene como base esa preciosa descripción del Salmo. El gran enemigo de Adonai, del Señor, de Dios en el Antiguo Testamento son las aguas caudalosas, son esas aguas encrespadas. Por eso en el libro de Job dice que Dios le puso un freno, le puso un parate a esas aguas, ¿no es cierto? En la bóveda celeste. No pueden avanzar, no pueden dañar a la humanidad. Dios es el que pone un límite a las cosas. En este relato yo veo justamente estos dos temas, el tema del límite y el tema del ir más allá del límite. El tema del límite es cállate, para. Y el viento obedece y el mar se calma. Pero el tema de ir más allá, vamos a la otra orilla. En el relato de la pesca milagrosa, que también tienen los sinópticos, Jesús va a decir, vamos mar adentro, duc in altum. Siempre me acuerdo de Monseñor Baroto, que fue director espiritual mío y confesor, cuando él predicaba el retiro mensual a los que estábamos haciendo el secundario en ese momento, muchas veces usaba esta cita de los evangelios en latín. Duc in altum, decía. Me acuerdo como si fuera hoy que siempre ponía la mano así. Duc in altum. Navega mar adentro. Vamos a la otra orilla. Pero los navegantes de ese tiempo, por lo que nosotros conocemos hoy, no eran muy amigos de atravesar el lago. Más bien lo iban bordeando, porque sabían los peligros de atravesar el lago. Ese lago que está rodeado por una cadena montañosa que toma 3 partes, ¿no? el contorno del lago, y que tiene una entrada por donde puede venir el viento y formar esa especie de huracán, ¿no? y de crear tempestades, es lo que a los experimentados pescadores les recomendaba ir siempre bordeando, ¿no? Y no atravesar. Pero Jesús da la orden, vamos a la otra orilla, o en el otro texto, navega mar adentro. Y muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida, hemos escuchado de alguna u otra manera esta invitación o esta orden de Jesús. Vamos a la otra orilla, anda a la otra orilla. Y yendo a la otra orilla, más de una vez nos hemos encontrado con tempestades, con borrascas, con incomprensiones, con juicios, con desacreditaciones, y nos ha entrado el miedo, y también hemos gritado, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que digan esto, que piensen esto de mí? ¿No te importa que me cataloguen, que me critiquen por tratar de ir a la otra orilla y por tanto cambiar mi forma de pensar, cambiar mi perspectiva, aprender el idioma, las costumbres de la otra orilla, descubrir la belleza de la otra orilla? Porque la de esta orilla yo ya la conozco, es mi orilla, es el lugar donde me siento cómodo, seguro, es donde me crié, es donde me formé. Esto yo ya lo tengo internalizado, pero aquello no lo conozco todavía. Ir a la otra orilla, salir a buscar a las otras ovejas. Como dice el Señor en Juan, yo tengo ovejas que son de otro rebaño, ir hacia allá también. A lo largo de la historia podemos descubrir a muchos que se animaron a ir hacia las otras orillas existenciales.
Pienso en este momento en Fray Bartolomé de las Casas, que fue hacia la orilla existencial de los pueblos originarios y descubrió que los nativos de América también tenían alma, cosa que algunos dudaban. Pienso en San Pedro Claver, que fue hacia las orillas existenciales de los que eran esclavizados, de aquellos que eran sacados de África y traídos por los barcos esclavistas, conducidos, manejados, guiados por cristianos y vendidos a otros cristianos que los sometían a esclavitud. Esa esclavitud que incluso algunos fundamentaban bíblicamente con la maldición de Noé a aquel hijo que se había burlado de su desnudez. Pienso en tantos que descubrieron la dignidad de las mujeres y que a través de distintas asociaciones fueron visibilizando la importancia de las mujeres en la historia. Y hoy día creo que hay muchos cristianos y cristianas que se sienten impelidos, convocados a ir a nuevas orillas, márgenes existenciales para redescubrir y proclamar la dignidad de las personas en distintas situaciones. Descubrir que la diversidad es una riqueza. Descubrir que Dios no hizo un mundo en blanco y negro, sino con una variedad infinita de colores. Y entrar en comunión con ese Dios que Génesis 1:31 nos presenta exclamando: y vio Dios que todo era muy bueno. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¡Qué maravilla! Todo salido de las manos de Dios. No tengamos miedo de ir hacia esas otras orillas existenciales. Tomemos este impulso como una invitación del Señor que nos dice: también ahí yo estoy, también ahí quiero que estés conmigo. Unámonos a este plan de salvación universal, que nadie quede fuera, porque nuestro Dios es un Dios que quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, disfrutando de la gracia de su salvación.